para que podamos adentrarnos y poder introducirnos en el mundo del futuro y poder analizar claramente la culminación de la humanidad, pero sobre todas las cosas, la razón por la cual la humanidad se encuentra como se encuentra y que podamos nosotros realmente poder discernir qué es lo que Dios nos quiere decir. La primera pregunta que tenemos es ¿cómo fue escrito el libro del Apocalipsis? Bueno, el libro del Apocalipsis fue escrito hace aproximadamente 2000 años por el apóstol Juan. Juan fue el último de los apóstoles, posiblemente murió como a los 90 años de edad, cuando él se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que está enfrente del mar Egeo, o sea, junto a Grecia, del lado occidental de Grecia. Y ahí en esa isla, regularmente el Imperio Romano mandaba o confinaba a todos los presos políticos. Y aunque él no fue considerado un preso político, sino un preso que lo consideraban como una amenaza para el Imperio Romano, ahí lo exiliaron y ahí murió el apóstol Juan. Fue el último de los apóstoles de Jesucristo. Y también recordamos que el apóstol Juan en los cuadros de la Última Cena se le representa recargado en el pecho de Jesucristo, y por eso se le llama a Juan el apóstol del amor o el apóstol amado. Y esta es la razón por la cual su primera carta que él escribe, la primera carta de Juan, es una carta dedicada, sobre todo el capítulo 4, al amor. Entonces el apóstol Juan está ahí en la isla de Patmos, 85, 90 años de edad, cuando de repente él escribe en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, que se le apareció un personaje demasiado brillante, con un esplendor maravilloso, y entonces dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, versículo 10, capítulo 1 del Apocalipsis, y detrás de él oyó una voz como de una gran trompeta, que le decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que has visto, las que están y las que han de ser, a las 7 iglesias que están en el Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias que pues ya en el capítulo 2 y 3 comienza Jesucristo a algunas exhortarlas, a otras a culminarlas, a otras a darles consejos de porque se habían apartado del camino del Señor. Cristo es el personaje que se le aparece a Juan. Y dice el versículo 12 que cuando Juan se voltea para ver a esa persona que le estaba hablando y que le estaba diciendo que escribiera las cosas que a continuación le iba él a comenzar a relatar, dice la Biblia que vio 7 candeleros de oro. El candelero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, representaba la luz, representaba la gloria de Dios, y se encontraba dentro del tabernáculo en lo que se llama el lugar santo. Pero en el Nuevo Testamento, el tabernáculo, vemos nosotros que tiene 7 ramas. Y vemos nosotros que la rama de en medio es la rama que representa a Jesucristo. Porque más adelante dice que Juan vio en medio de los candeleros a Jesucristo. Y los candeleros representan la iglesia de Jesucristo. Entonces Jesucristo está en medio, y 3 ramas a la izquierda y 3 ramas a la derecha nos hablan, el número 6, 3 y 3, nos hablan del número del hombre. Entonces, Cristo en medio del hombre nos da perfectamente lo que es estamos completos, estamos perfectos en Cristo. A su semejanza podemos nosotros realmente comenzar a reubicarnos, resucitamos espiritualmente con Cristo cuando Él entra a nuestra vida. Y este es el símbolo del candelero. Simplemente que Jesucristo es el que entra a nuestra vida para dirigir nuestra vida, y lo mismo Él es
el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia y el que dirige a la iglesia hasta el final del tiempo. La forma como Juan vio a Jesucristo se describe en los versículos del 13 en adelante y dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa como un lino fino, a blanco hasta abajo, con los ojos resplandecientes, los pies bruñidos como el bronce y con un cinto en la cintura, dorado y con el pelo blanco como la nieve. Y esta imagen de Jesucristo hizo que el apóstol Juan cayera al suelo. Imaginémonos nada más la gloria y el poder que desplegaba la persona de Jesucristo. Dice la Biblia, cuando le vi, versículo 17, caí como muerto y él puso su diestra, o sea, su mano derecha, y me dijo, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Es interesante que esta frase, no temas, la encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una frase que continuamente Dios nos está mandando en los 66 libros de la Biblia. No tengan miedo. Saquen de ustedes el temor. No tienen por qué ser amedrentados por nada de lo que pueda suceder en el mundo, que el peso cayó, el petróleo cayó, que hay un virus, que hay un terremoto, amenazas de muerte. No tengan ustedes miedo. ¿Por qué? Porque estoy con ustedes. Y si Jesucristo está con nosotros, ¿a qué le vamos a temer? Dicen que el temor es un resultado de estar adelantándonos al futuro y estar imaginándonos cosas malas o negativas que todavía no han sucedido. Entonces, ¿por qué vamos a temer? O sea, cuando tú estás temiendo algo, estás previendo algo que malo te va a suceder y te causa temor, te causa ansiedad, te causa estrés. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer la semana que entra? Etcétera, etcétera. Y esta es la palabra con la que termina la Biblia. No tengan miedo. Yo soy el primero y yo soy el último. Si dice Jesucristo que Él es el primero, o sea, Él inició el cosmos, Él inició la creación, porque Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra, fue creado por Él y por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él es el primero que inició la creación. Él es el primero que inició nuestra vida. Cuando tú y yo estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos conocía desde que estábamos en el esperma de papá, en el óvulo de mamá, cuando se formó el cigote y se juntaron las 23 cromosomas de papá y las 23 cromosomas de mamá y vino la fertilización. Jesucristo ahí estaba con nosotros, porque dice Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Entonces, si Jesucristo, esto es para entender por qué dijo a Juan, yo soy el alfa y el omega. Si Él es el primero y Él es el último, ¿dónde nos encontramos nosotros? Nos encontramos en medio. O sea, todavía no viene la culminación de la humanidad. Él es el primero, nos encontramos más o menos bien cerquita ya casi del final. Y si sabemos que Él es el último o la omega, que es la última letra del alfabeto griego, el alfa y el omega, no tenemos por qué temer. Porque si estamos nosotros en medio y Él es la culminación de todo, Él sabe cómo va a terminar la humanidad, nos lo revela en el libro del Apocalipsis para que tengamos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces esta es la razón por la cual Cristo le revela el libro del Apocalipsis al apóstol Juan. Y finalmente, para contestar la primera pregunta, ¿cómo fue escrito el libro del Apocalipsis? Dice el versículo 1 y el versículo 2, la revelación de Jesucristo, o sea, el descorrimiento de una cortina que Jesucristo nos da a nosotros, la iglesia, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios está interesado en que nosotros conozcamos el futuro.
no por una simple curiosidad, porque Dios no quiere simplemente satisfacer el conocimiento, porque por naturaleza nos encantaría saber qué va a pasar mañana o qué va a pasar el mes que entra. No, Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro con una sola razón, que nos preparemos. El fin de todas las cosas se acerca. 1 Pedro 4:7, velad y orad. Entonces, esta es la razón por la cual Dios quiere que nosotros estemos preparados. Vamos a llegar a un final de la civilización, a un final de la humanidad. Tu vida y mi vida va a llegar algún día al final y tú tienes que estar preparado, y yo también, para encontrarnos con nuestro Dios. Agradecemos profundamente la luz que nos arrojó a través de la Escritura con respecto a este cuestionamiento, a esta inquietud, a esta pregunta sobre cómo fue escrito el libro de Apocalipsis. La siguiente inquietud de nuestra audiencia es: ¿quién es el que juzgará al mundo? Muy bien, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Cristo ya había mencionado con mucha anticipación que el Padre le había entregado el juicio del mundo entero algún día, como lo vamos a ver, porque simplemente Él fue el que pagó en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y dice el capítulo 5 de Juan, versículo 25, es Cristo el que está hablando: de cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice la Biblia que aquellos que la oigan van a vivir, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Padre le da al Hijo la autoridad de hacer juicio. O sea, el día que toda la humanidad sea juzgada, va a ser Cristo el juez. Más adelante, en el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo se enfrenta a todos los atenienses y a todos los filósofos de aquel tiempo en la colina del Areópago, y después de dar un curso brillantísimo acerca de quién es Dios, culmina diciendo en el versículo 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado aún los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos nosotros que el apóstol Pablo le dice a este grupo de filósofos atenienses: Dios ha escogido un día en el que va a juzgar al mundo. Y como viene un juicio próximo, Dios te manda que te arrepientas de tus pecados. Que te arrepientas de tus pecados, porque si tú llegas a la muerte y te enfrentas con el juicio de Dios sin haber recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, vas a ser condenado eternamente. Así que Él es el juez y tiene el derecho de ser el juez, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, simplemente porque Él fue el que murió y pagó por nuestra salvación. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo vuelve a confirmar que Jesucristo será el juez. Dice 2 Timoteo 4:1, te encarezco, escribiéndole a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, no hay ningún lugar a dudas que Jesucristo será el juez. Primero murió en una cruz, dio su vida por nosotros, y ahora que fue resucitado y sentado a la diestra del Padre en las alturas, bajará al mundo, pero ya no bajará como el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, ya en ese momento va a terminar la oportunidad
que se le dio a los seres humanos de poder arrepentirse. En este juicio tremendo nos habla el Apocalipsis y nos saltamos hasta el capítulo 20 del Apocalipsis, capítulo 11 en adelante, para que veamos nosotros este juicio de Dios, de qué forma se va a llevar a cabo. Y dice así, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Nosotros los cristianos, si tú eres cristiano, ya fuimos juzgados en la cruz. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, todos tus pecados y todos mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo. El que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5, por nosotros se hizo pecado. Cristo lleva mis pecados y tus pecados en su cuerpo de carne, para que nosotros podamos ser eximidos del juicio de Dios. Dice Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, porque ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, es maravilloso saber que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces nosotros los cristianos, cuando muramos, ya no vamos a estar en el juicio que voy a leer a continuación, porque este es el juicio del gran trono blanco, donde van a estar solamente todas aquellas personas que verdaderamente tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesucristo y voluntariamente lo rechazaron. En otras palabras, es el juicio de los incrédulos. Y dice el versículo 11, capítulo 20 del Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Notamos algo interesante. ¿Cuándo se va a llevar este juicio de todos los incrédulos? Se va a llevar después de los 1000 años o del milenio o del reino milenial del Mesías Jesucristo. O sea, ahorita nos encontramos antes de la tribulación, viene el arrebatamiento de la iglesia, después 7 años de la tribulación, después descendemos con Jesucristo, ya que tuvimos el juicio, pero no de la salvación, sino de nuestras obras buenas o malas que serán recompensadas. Bajamos con Cristo en la segunda venida y después establece el reino milenial por 1000 años. Y cuando acabe el reino milenial, esto es importante para la cronología bíblica, ahí entonces vendrá el juicio, el gran trono blanco, cuando resucitarán desde Adán hasta después del milenio, todos los seres humanos, repito, desde Adán hasta que termine el milenio, que se encuentran actualmente en el infierno, van a resucitar para presentarse en este juicio. Y vean ustedes, y no sé si lo observaron, que dice en el versículo que cuando este juicio se lleve a cabo, versículo 11, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, ¿cómo sabemos que es después del milenio? Porque hasta después del milenio será la creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra, que el capítulo 21 del Apocalipsis nos termina concluyendo. Cuando acabe el milenio, entraremos a la eternidad, donde ya el pecado se acabó, la muerte se acabó, porque durante el reino milenial habrá muerte, habrá castigos, etcétera, etcétera, porque todavía no son los cielos nuevos y la nueva tierra. Repito, hasta el terminar el milenio, Dios creará los cielos nuevos y la nueva tierra, y dice la Biblia, en el versículo que estamos leyendo, que será exactamente cuando se lleve el juicio final. En ese momento, los que están siendo juzgados en el juicio del gran trono blanco van a ver con sus ojos desaparecer la tierra. Ahí van ellos a ser testigos que ahí ese mundo donde tenían su esperanza, donde tenían todo lo que ellos creían que los iba a hacer felices, que quisieron vivir para ese mundo temporal en el cual estamos actualmente, lo van a ver desaparecer de la noche a la mañana. Por eso dice la Biblia
Toda la gloria del hombre es como la hierba del campo, que por la mañana florece y tienes 30, 40, 50 años de edad y a lo mejor tienes dinero o tienes belleza o bien parecido, etcétera, etcétera, y pues ya quisiste ser gobernador o ser presidente de la república o tener mucho dinero y de repente llegas al sexto piso, al séptimo piso, 60, 70 años de edad y vemos de qué forma tan rápido nuestra vida se evapora. Y todo lo que volteas tú para atrás, que no fue aquello por lo cual viviste para Cristo, no tendrá ningún valor en el mundo venidero. Por eso dice la Biblia, toda la carne, o sea, todos los seres humanos, se nos compara con la hierba del campo. Crecemos y crece la rosa y florece en el atardecer y se marchita más adelante al anochecer. Así es nuestra vida. Es como un vapor que se aparece y desaparece, dice Santiago capítulo 4, y ya no vuelve otra vez a aparecer, porque después de la muerte viene el juicio. Continuamos leyendo en Apocalipsis 20 y el versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a volver a leerlo. Vi a los muertos, dice el apóstol Juan, grandes y pequeños. O sea, en este juicio van a estar tanto los más grandes magistrados, los reyes, aquellos que eran de sangre azul, como los indígenas, los que fueron potentados y los que fueron ricos y los que fueron conquistadores, como aquellos también que fueron sirvientes o que fueron esclavos. Eso es lo que significa grandes y pequeños. O sea, en este juicio no hay distinción social, no hay distinción religiosa, no hay distinción de color de piel. Ahí estarán todas aquellas personas simplemente que rechazaron a Jesucristo. Y dice a continuación, y a estos muertos, grandes y pequeños, estaban de pie. Qué cosa más interesante. ¿Por qué? ¿Por qué de pie? ¿Por qué ya no se hincaron? Imaginémonos, están ante el juicio el gran trono blanco, ahí está Jesucristo, ahí está el Padre. Y era para que en ese momento cayeran de rodillas, ¿verdad? Nos podríamos imaginar, oh Señor, perdóname, tú tenías la razón. Damas y caballeros que nos escuchan, santos de Dios, en este juicio ya se acabaron las oportunidades. Por eso dice la Biblia, estaban de pie ante Dios. Ya no hay que te hinques, que pidas perdón, ya no hay gracia, ya no hay misericordia, se acabó todo eso. En el día del juicio final, las personas que se encuentren delante del trono de Dios no tendrán la oportunidad de hincarse. Y por eso dice la Biblia que Juan los vio de pie, porque ya no había oportunidad jamás en la eternidad de pedirle perdón a Dios. El perdón nos corresponde a la vida que tenemos ahorita y por eso dice la Biblia, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Y a continuación dice la Biblia que en este juicio se abrieron los libros, porque Dios tiene varios libros, tiene el libro de la vida, el libro del Cordero, etcétera, etcétera. Cada persona que nace es inscrita en ese libro, que es otro libro. Las personas que se convirtieron son escritas en el libro de la vida del Cordero. Nuestro nombre jamás será borrado. Dice en Apocalipsis capítulo 3, y los vencedores no serán borrados del libro de la vida. ¿Por qué? Porque precisamente dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, que los vencedores son aquellos que hemos nacido de nuevo. Entonces, por cuanto somos vencedores, porque somos más que vencedores, capítulo 8 de Romanos, nuestro nombre no puede ser borrado, porque lo que fue escrito con la sangre de Jesucristo. No con nuestra sangre, fue escrito nuestro nombre con la sangre del Hijo de Dios. Entonces, los libros van a ser abiertos y encontramos otra cosa
muy interesante. Y fueron juzgados, versículo 12, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Qué cosa más tremenda y más irónica. La salvación no es por obras. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el juicio final de los condenados será por sus obras. O sea, no quisieron la gracia de Dios, no hay ningún problema, dice Dios. Cuando tú te mueras, te voy a juzgar por tus obras. Y como ninguna de tus obras va a ser aceptada delante de Dios, porque dice el libro de Isaías que las obras humanas son como el trapo inmundo, que no sirve para nada. No hay nada que podamos ofrecerle a Dios más que el arrepentimiento. Entonces, si tú te mueres sin Jesucristo y te presentas y vas a estar en este juicio, vas a ser juzgado por todas las cosas que hiciste o dejaste de hacer. El juicio final involucrará las obras de los condenados. Y a continuación dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, se repite por segunda vez, según sus obras, o cada quien según las obras que hizo. Observamos que el mar entrega a los muertos, o sea, se refiere a todas las personas que han muerto ahogadas. Recordamos el famoso hundimiento del barco Titanic en 1912 del siglo pasado, que fue hundido y pues murieron casi 1,500 personas y muy pocas fueron salvadas. Bueno, todos los que han sido ahogados o muertos por tiburones, etcétera, etcétera, dice la Biblia que van a salir sus cuerpos, van a resucitar sus cuerpos del mar. Y dice la Biblia, y el muertes y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, o sea, todos los que se encuentran también en el infierno, los que se encuentran en las tumbas, van a salir para poder presentarse delante de Dios. Y el versículo 14 y 15 termina diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Vamos a entender por qué la condenación eterna se llama la segunda muerte. Cuando tú y yo nacimos una vez y vamos a morir una vez, ¿verdad? Pero cuando los muertos condenados nacen, van a nacer y van a morir físicamente, pero van a morir por segunda vez. ¿Por qué? Porque van a morir eternamente. Entonces, tú puedes nacer físicamente una sola vez, pero si tú mueres sin Cristo, vas a morir, que es la segunda muerte, eternamente. Moriste físicamente y vas a morir eternamente. El cristiano va a morir físicamente una sola vez y de ahí tendrá la vida eterna. Ya jamás volveremos a morir o a ser separados de la presencia de Dios. Y termina el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego no es el infierno. Ahorita el infierno es un lugar temporal. Podríamos llamar, es como una penitenciaría estatal para que después de que el juez dicte sentencia sean sacados y condenados a una prisión ya donde van a permanecer ya 50, 60, 70 años. Y este es el lago de fuego del infierno. Están ahorita temporalmente esperando el juicio del gran trono blanco. Van a ser sacados de ahí y van a ser, después de que Dios les demuestre. Vamos a ser nosotros el jurado, ¿sabían eso? Santos de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, que no saben que los santos han de juzgar a los ángeles. Nosotros, la iglesia, vamos a formar parte del gran jurado de Dios. Esto es asombroso. Y cuando nosotros formamos parte del jurado, con los ángeles alrededor, tal vez como público, Dios va a demostrarte a ti por qué serás lanzado al lago de fuego. Tú podrías preguntarme, bueno, ¿que no es un Dios de amor? Claro que sí, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él no te pierdas,
mas tengas la vida eterna. Pero no va a haber, una cosa es segura, ninguna persona en el lago de fuego sin que antes haya sido amada por Dios. Antes de que tú te condenes, recuerda algo, que Dios te amó mientras estabas vivo. Y mientras estás vivo, tienes la oportunidad, como la tienes ahorita, de arrepentirte de tus pecados, de abrirle tu corazón a Jesucristo, saber que se acerca un juicio del mundo, un juicio final, donde Dios nos da ahorita la oportunidad maravillosa que cuando oigamos su voz, no nos endurezcamos. He aquí ahora el día de la salvación. Ven ahora que Dios te está hablando y simplemente ahí donde tú te encuentras, dile: Señor, perdóname mis pecados. Creo que Jesucristo en esa cruz pagó por ellos en la cruz, que llevó en su cuerpo lo que yo merecía pagar. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón. Creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos y te doy gracias por en este momento darme la vida eterna, el perdón de mis pecados y la seguridad que no estaré ya jamás en ese juicio porque tú ya pagaste en esa cruz en mi lugar. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas mucha paz. Y pues hay que darle gracias a Dios también, ¿verdad? Porque no todos tienen el privilegio. No se imaginan, México está entrando en un vórtice muy, pero muy peligroso. Yo no puedo dar detalles, ¿verdad? Pero las cosas están cada vez un poquito más, decimos, calientes y tenemos que orar muchísimo por nuestro gobierno y no solamente por México. Y quiero compartirles en esta noche una visión geopolítica de lo que está sucediendo en el mundo. Muchos de ustedes tal vez están aquí en Querétaro nada más y con trabajos leen El Calimán. O tal vez, ¿verdad?, llegan a su casa a las telenovelas y realmente la conceptualización o la conciencia del mexicano principalmente respecto a lo que pasa en el mundo es muy pobre. Se considera que de América Latina, México, Centro y Sudamérica, México es el país donde la gente ignora más lo que está sucediendo en el mundo. No sabemos todavía por qué. Se calcula que en toda Latinoamérica, el latinoamericano lee un libro al año, comparado con el europeo que lee 6, 7 libros al año. Entonces, somos un continente americano, donde realmente necesitamos aprender a pensar. Y cuando yo estoy hablando aprender a pensar, me refiero a asimilar las cosas que están sucediendo, a cobrar conciencia que nos encontramos en un mundo ocupado por el enemigo y que necesitamos entender para que cuando comprendamos la razón por la cual Dios nos puso aquí, vamos a poder tener una comunión mucho más íntima con Dios y darle gracias que vamos nada más de paso por este mundo, que todo está pasando rapidísimo y las cosas en el mundo no van a mejorar. Tal cosa como un avivamiento mundial que hablan y que Argentina para Cristo, México para Cristo, no sé de dónde lo sacaron, ni en el libro del Mormón se encuentra eso. Entonces necesitamos tener una visión acerca de lo que está pasando y es lo que les quiero compartir a ustedes rápidamente para entrar después a una sesión de preguntas y respuestas. Quiero que en esta sesión de preguntas y respuestas pregunten lo que quieran, de religión, de filosofía, de lo que ustedes gusten o de lo que en su alma tengan ustedes guardado y quieran saber. Un cristiano que no tiene preguntas es un cristiano que no lee la Biblia. Porque cuando leemos este libro estamos en la mente de Dios, ¿se imaginan? La mente de Dios. Y al abrir la Biblia estamos pisando la orillita de un mar impresionante enfrente de nosotros, como un océano, donde estamos en la orillita apenas conociendo
las cosas que Dios nos ha revelado y que lo que Dios nos ha revelado ni siquiera lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Entonces, este lenguaje que se encuentra en la Biblia es un lenguaje encriptado, es un lenguaje escondido. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque Dios esconde todos sus tesoros, que son piedras preciosas, solamente para aquellos que no creen en Cristo, sino a los que le siguen. Porque tú me puedes decir yo soy cristiano sin seguir a Cristo. Fíjense lo que le estoy diciendo. Tú puedes decir yo soy cristiano, pero no es verdad que tú sigues a Jesús todos los días de tu vida. Vienes solamente el domingo, pero no tienes una relación personal, viva, orgánica, dinámica, diario con el Hijo de Dios. Entonces, realmente en Juan 8, 30 y 31, Cristo lo dijo a los que ya habían creído en Él. Escuchen esto. Les estaba hablando no a los fariseos, no a los que ateos, agnósticos, escépticos, a los que ya habían dicho que creían en Él, les dijo Cristo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. O sea, no solamente nos llama a creer en Él, porque hasta el diablo cree en Él. Los demonios creen y a muchos de ustedes les ganan, tiemblan, pero no hacen la voluntad. Y la voluntad de Él es que todos los días tengamos una relación con Él. Y a esos, el Espíritu Santo en los tiempos que estamos viviendo les va a abrir el entendimiento para que sepas qué hacer con tu negocio, qué hacer con tu matrimonio, qué hacer con tus hijos, y saquemos el estrés y las preocupaciones de nuestra vida y podamos todos los días echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando no vivimos esa vida de desestrés, de relajamiento, de saber que mis hijos no los voy a cambiar, mi matrimonio no lo voy a cambiar, mi negocio no lo voy a cambiar, a mis amistades no las puedo cambiar, a mi esposo no le puedo obligar a que me quiera, a mi esposa no le puedo obligar a que me ame, tampoco a mis hijos. Cuando descansamos en eso, que eso depende de Dios y que lo único que nos interesa es tener una relación vertical con Él, le dejamos todo en las manos de Dios y nos inunda una paz. Algo dentro de nosotros comienza a tranquilizarse, donde tu alma te levantas y todo está bien. Todo está bajo el control de Dios. Señor, yo no soy Dios gracias a ti. Mi esposa, mis hijos, mi negocio lo pongo en tus manos. Yo sigo lo que tú estás haciendo. Yo quiero tener paz. Y si tú no tienes esa paz, el Espíritu Santo no puede comunicarse contigo. ¿Me oyeron? Si tú no estás en paz al venir a la Biblia y estar tranquilo dentro de tu conciencia en tu vida, tú no puedes llegar a la Biblia y pastor, un chocho por favor. No podemos venir a la Biblia y a orar cuando estamos en un estado de ansiedad que se llama incredulidad, de desesperación, de que, como dice en 2 Corintios 4 el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados. Nunca podemos llegar al punto los cristianos en un rincón de creer que no hay salida, porque has caído en un vórtice de incredulidad. Ahí es cuando el enemigo nos ataca, cuando creemos que ya no tenemos solución a nuestros problemas, que las cosas no pueden solucionarse, de mi esposa, mis hijos, etcétera, etcétera, el negocio, y ahí es cuando perdemos nuestro contacto con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la paz. Dice en Filipenses 4, por nada, ¿por qué cosa? Por nada estén afanados. Sean conocidas. ¿Tienes un problema? Híncate. ¿Tienes un problema de salud? Híncate.
Un problema en tu casa, con tu matrimonio, híncate y dale a conocer a Dios tu problema. Pero acuérdate lo que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible, porque el que se acerca a Dios, tú necesitas al hincarte creer que Dios te está escuchando y que Él te va a contestar. Él es galardonador, Él recompensa a los que se acercan a Él. Y cuando tú haces eso, dice Filipenses 4, la paz de Dios, no la paz de Don Julio 70, ni de las pastillas tranquilizantes, ni de la droga, ni de la cocaína. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la capacidad que nosotros tenemos, nunca alcanzaría a comprender por qué estoy en paz rodeado de tantos problemas. ¿Cómo puedo tener esta tranquilidad en mi vida cuando sé que se está derrumbando tal vez mi casa o mi negocio, o el mundo, o el peso, o el petróleo? Porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. La mente es como un archivero, A, B, C, D, F. Y cuando estamos alterados es porque el archivo A está en la C, el C está en la F está en la R. Tenemos en desorden nuestra mente. Y no puede haber paz hasta que aquí tengamos orden. Y es lo que significa, la paz de Dios guardará vuestros pensamientos, los pondrá en orden, y ya que estés en paz, vas a pensar bien. Vas a saber qué hacer en tu matrimonio, si te divorcias, no te divorcias, si tu hijo debe ir a ese lugar, no lo debe ir a ese lugar. Pero mientras no tengamos eso, no podemos actuar. Y esta es la razón por la cual, ¿saben cuál es la enfermedad número 1 actualmente en el mundo? De acuerdo a la clínica Mayo en Rochester y al Hospital Hopkins, que son las dos, ahora sí que hospitales o clínicas más famosas del mundo entero en diagnósticos, coincidieron en que el problema, el factor número 1 del mundo ahorita, causante de los problemas mentales y físicos, es el estrés. ¿Y qué es el estrés? Es un estado de vivir sin paz. Es un estado interior que tienes rencor, y tienes coraje, y tienes odio, y tienes preocupaciones, y tienes envidias, y no estás en paz contigo mismo, contigo misma. Y ese estado, la ciencia lo confirma, afecta tu sistema cardiovascular, gastrointestinal, sistema nervioso. Todos los órganos del cuerpo humano son afectados cuando no tienes paz. Y hace 2000 años, un hombre llamado Jesucristo, hace 2000 años nos dio la medicina. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ahora, esa paz, dice Cristo, algo sale de mí que se los dejo. Y al recibir yo a Cristo, esa paz entra a mi vida. Me dice Cristo, te dejo esa paz, pero al mismo tiempo te la tengo que dar diario. Porque mientras tú hagas contacto con esto, esa paz guardará tu mente, discernirás mi plan, te darás cuenta que vas a llegar a los 80, a los 90 años de edad, tranquilo, y vas a morir como un pajarito. Pío, pío, pío. Vas a decir antes de morir. Muy bien. Sin esta paz no vamos a enfrentar el mundo, porque nos encontramos en la última generación. Cuando Jesús dijo en Mateo 24, de la higuera aprended la parábola, de la higuera aprendan la parábola. La higuera representa a Israel en la Biblia. Y cuando Jesús dijo, cuando sus hojas comiencen a brotar, sepan que el verano está cerca. Después de 2000 años que Israel fue expulsado y exiliado de su tierra, hasta en el año 70 fueron sacados completamente, y en el año 120, la última insurrección de un hombre llamado Bar Kokhba, acabó. Los romanos entraron y no dejaron piedra sobre piedra.
Y desde el año 120 de nuestra era hasta el año 1948, Dios regresa a anunciarle al mundo: no me he olvidado de Israel. El milagro de que hayan regresado a su tierra y se hayan convertido en una nación libre, soberana e independiente el 14 de mayo es el anuncio más grande que en el siglo XX nos dio Dios, nos iluminó Dios en el camino para decirnos: de aquí en adelante pueden comenzar a contar sus días. Desde 1948 ha comenzado la cuenta regresiva, escatológicamente hablando, del regreso de Jesucristo, no en la segunda venida, en el arrebatamiento de la iglesia. Y desde 1948 el mundo ha experimentado la caída del comunismo. 1990 llegamos a la luna, 1970 pues se inventa el internet, los teléfonos celulares, y todo actualmente es una tecnología impresionante en cuanto a la ciencia, no lo podemos negar. Y ahora que hemos alcanzado ese nivel de desarrollo científico, cibernético, tecnológico, etcétera, etcétera, hemos descubierto que estas mismas cosas que hemos descubierto se están volviendo nuestros enemigos. Ahora por todos lados están diciendo: por favor, no hables con tu iPhone pegado aquí, ponlo aquí, porque si te lo pegas son ondas, ¿verdad? Invisibles que llegan a tu oído y entran a tu cerebro. O sea, si puede atravesar el internet esa pared, imagínate si no atraviesa tu cerebro. Y están descubriendo que no lo dejes conectado en la noche, que te puede explotar, que no leas libros en tu iPad porque la radiación que emiten en tu retina te está afectando, etcétera, etcétera. Y comenzamos a ver que poco a poco nos hemos involucrado en un mundo que se vuelve contra nosotros, porque no tenemos la solución para los problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Entonces creemos que vamos a conquistar las galaxias, cuando la Biblia nos muestra claramente que la conquista del espacio, ¿sabían ustedes?, es imposible. ¿O crees en las guerras de las galaxias? ¿Crees que vamos a llegar a Marte y que vamos a llegar a Júpiter y que vamos a pasar a otra galaxia? Miren, hace aproximadamente 75, 80 años, un hombre llamado Alberto Einstein postuló la siguiente teoría: E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significa esta fórmula científica que postuló Alberto Einstein y que establece la cuarta dimensión y que el tiempo no existe? El tiempo, de acuerdo a esta fórmula de Einstein, no existe. Y la dimensión en la que nos encontramos es la dimensión de un tiempo inexistente, porque no se puede de una forma clara definir. Pero lo más interesante es que Einstein dijo: es imposible la conquista del espacio por la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por hora, y además por el tiempo. Si tú sales aquí en una nave y te vas a la luna y te quedas allá 3 años y regresas, entonces cuando te fuiste tu esposa tenía 30 años y tú 30 años, cuando tú regreses tu esposa tiene 50 años y tú sigues de 35 años. ¿Cuántos dicen vámonos a la luna, verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo no existe en el espacio como existe aquí en el planeta Tierra. Salimos de la atmósfera y entramos a otra dimensión. Y la velocidad para que pudiéramos llegar al planeta más cercano, o sea, más allá de Marte, necesitaríamos más de 100 millones años luz. Entonces es un sueño inexistente, una utopía que no existe. Pero nos encontramos en ese punto donde ahora creen que los ovnis van a venir a rescatarnos, a traer la paz y a enseñarnos a vivir unos con otros, que yo le llamo la marihuanada del siglo XXI. Damas y caballeros, Estados Unidos se encuentra en un punto crítico
porque el Partido Demócrata quiere destituir al presidente Trump. Independientemente que el presidente Trump se puede calificar, ¿verdad?, con problemas psiquiátricos o psicológicos, Dios pone reyes y Dios pone gobernantes y Dios los quita. Y lo ha usado para que se abra la embajada en Jerusalén, comenzó a abrir la oración en las escuelas, está en contra del aborto y en contra de los matrimonios gay. Que si hubiera ganado Hillary Clinton, esta administración que ganó Trump, hubiéramos estado ahorita con que ya los pederastas y la organización de pedófilos en Estados Unidos se hubieran reunido y hubieran sido aceptados por el Partido Demócrata para autorizar a la gente que quiera tener relaciones con los niños. Nos parece loco, ¿verdad, esto? ¿Cómo es posible que pueda un gobierno institucionalizar o oficializar algo tan degradante? Pues nos pensábamos lo mismo hace 25 o 30 años sobre los matrimonios gays, peor todavía la adopción de niños. Pero es el punto al que el mundo está llegando. Un punto donde el ser humano está aquí, los animales están aquí, y cuando el ser humano desciende debajo del nivel de los animales, que es a donde hemos descendido nosotros, síganme con mucho cuidado, es cuando viene lo que se llama la deshumanización. El ser humano se está deshumanizando. Estamos actuando con una degradación y una loquera, y lo peor es que se está aceptando como algo normal. Ese es lo peor de todo. Más locos están los que siguen a un loco. No sé si habías oído esa frase china. Más locos están los que siguen a un loco. Entonces, si hablamos de un loco gobernante o un loco religioso o un loco artístico o lo que sea, los que siguen a los locos están más locos todavía. Y todo lo que está pasando es una loquera y el mundo la está siguiendo. Gracias a Dios que pues los demócratas no ganaron, ¿verdad? Ganó este señor. Ahorita viene una guerra impresionante. Si lo destituyen a Trump, entran los demócratas y adiós Israel, adiós familia, adiós matrimonios, porque viene completamente un desgaste impresionante, y como son nuestros vecinos y todo lo recibimos de este lado, entonces nos damos cuenta que están a punto de hervir la política estadounidense. De México hasta la Patagonia hay una revolución ahorita de ideas, unos cambios ideológicos que nunca nos esperamos que pudieran llegar a México, Chile, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela. Venezuela se encuentra con el único país con la inflación más grande del mundo, Venezuela. 4.235.000 venezolanos han huido a Brasil y Argentina. ¿Cuándo habíamos visto eso? Chile, un país como Argentina de personas cultas, de empresarios, está en revolución tremenda. Ayer quemaron 7 iglesias evangélicas en Chile. Y todo esto nos damos cuenta porque los gobiernos están completamente desquiciados, no saben ya qué gobierno adoptar o qué sistema de ideología. El comunismo se demostró por Gorbachev en su perestroika que fracasó, pero como la democracia también está fracasando, quieren regresar a un sistema que tal vez no han probado y se está tratando de introducir en países latinoamericanos, y sabemos que las bases del comunismo son el ateísmo, el secularismo, el darwinianismo y el humanismo. Entonces, estas bases entran a deteriorar la raíz de las familias. Y cuando votemos por algún partido, siempre tengamos en cuenta lo siguiente: ¿ese partido apoya el matrimonio o está a favor o en contra del aborto? ¿Cuáles son las ideas morales? Cosas que casi nunca en un debate lo discuten. ¿No lo han notado? Discuten de política, de educación, de economía, del clima, pero casi nunca tocan el aspecto moral, porque es la columna vertebral de una sociedad.
Y cuando se toca el tema de la moralidad, es cuando nos damos cuenta claramente la clase o el calibre en que se encuentran estas personas. Nos vamos a Europa. Europa tiene 4 naciones: España, Grecia, Italia, y España, Grecia, Italia y Portugal en la ruina económica. 4 naciones que se hundieron económicamente. La única nación en Europa que está sobreviviendo ahorita, apenitas, es Alemania. Gracias a Dios que Alemania tiene la única mujer en el mundo líder cristiana, Angela Merkel. Viene de un hogar de padres pastores. Ella dijo hace 4 o 5 meses, Europa necesita regresarse a Dios. Y aunado a Alemania está Francia nada más, es su discípulo de Alemania. Y Inglaterra, acaban de posponer el Brexit o la salida de Inglaterra de la Unión Europea para el año que entra. Boris Johnson, el nuevo ministro de Inglaterra, acaba de decir que van a darle 4 o 5 meses más al famoso Brexit o a la salida de Inglaterra de Europa. ¿Cuál es el problema de que Inglaterra se separe de Europa? El problema está en que si se separa Inglaterra de Europa, el Reino Unido abarca Irlanda, ¿verdad? Que es la Gran Bretaña, con Inglaterra, etcétera, etcétera, y estas islas que están juntos se saldrían también, y la economía de Alemania, junto con Francia, se hundirían. ¿Por qué? Porque la Unión Europea sobrevive por los taxes o por los impuestos, por lo cual Trump ya no quiso ayudar a la Unión Europea, porque decía que Estados Unidos era el único que ayudaba con los impuestos de la Unión Europea. Entonces, Europa, nos damos cuenta que está a punto de hundirse económicamente. Nos vamos al Medio Oriente. En el Medio Oriente se encuentran en 3 naciones el 65% de las reservas petroleras del mundo, que es Irak, Irán y Arabia Saudita. Estas 3 naciones, debajo de sus tierras, se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo. ¿Qué estoy diciéndoles a ustedes? Que ahorita, aunque Estados Unidos ya se independizó del petróleo árabe, ya Estados Unidos no depende, no sé cuánto lo sepan, porque ya está produciendo y están desarrollando más en Estados Unidos. El presidente Putin de Rusia está tratando de renacer la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que cayeron en el 90 del siglo pasado, que fue el comunismo o la Rusia antigua. Entonces Putin viene a resurgir y quiere unir las 15 repúblicas en que se dividió Rusia antigua para dominar Israel. Porque Israel, dice Ezequiel 5, versículo 5 en la Biblia, es el ombligo del mundo. Cuando dice la Biblia, Israel está en medio de las naciones, esa palabra en medio en el hebreo es ombligo. Es el centro del planeta Tierra, Israel. ¿En qué sentido? Que ahí fue el país que Dios escogió para que naciera nuestro Salvador. Ahí fue el país donde Dios escogiera para que tuviéramos las Sagradas Escrituras. Y ahí fue la nación que Dios escogió para que ahorita los ojos del mundo se concentren en que desde el 48 que regresaron y puedan quedarse todos absortos y sorprendidos del milagro sociológico de que es la única nación en la historia de la humanidad que después de 2000 años regresan a su tierra. Pongamos los ojos en Israel. Ahora, muy bien, ¿cuál es el problema de Israel? Que es la única nación democrática del Medio Oriente. Y todas las naciones alrededor de Israel son monarquías o dictaduras. Entonces, eso impide que los árabes puedan establecer el califato. ¿Qué es el califato? Bueno, cuando Mahoma muere, 600 años después de Cristo, él fundó lo que se llama el Islam. Pero cuando Mahoma muere, surgen 2 ramas del Islam, que son los sunnis o los chiitas. Los sunnis dicen que ellos son los verdaderos herederos del 12º imán,
que según ellos va a ser el anticristo, ahorita les explico, y los chiitas dicen que no, que ellos son los herederos de Mahoma. Entonces el Islam está dividido en dos ramas. Irak, por ejemplo, todos son chiitas, y el grupo ISIS, que se levantó en el Medio Oriente, todos son sunis. Y cuando Estados Unidos derrota a Saddam Hussein y saca sus tropas de Irak, todos los sobrevivientes generales de Saddam Hussein que no murieron en la guerra del Golfo Pérsico se juntaron para formar un grupo terrorista separado de Al-Qaeda. Al-Qaeda no quiso unirse a ISIS y formar entre Siria e Irak el grupo terrorista más cruel y sanguinario que la historia ha conocido, donde comenzaron a degollar a las personas, a patear las cabezas, enseñarles a los niños a que patean las cabezas jugando fútbol, soccer con ellas, para deshumanizarlos y desensibilizarlos y crear un ejército de robots monstruosos, que no tuvieran sentimientos de nada. Mataron a Baghdadi, el líder de ISIS, hace una semana, lo anunció los Estados Unidos, ya viene otra representante, pero ISIS quería borrar la frontera entre Irak y entre Siria para en todo el Medio Oriente establecer el califato, o sea, el gobierno del Islam suní. Y comenzaron a matar a sus hermanos chiitas, porque dicen que los suníes son los únicos que heredan realmente lo que Mahoma les dejó. Desaparecieron por un tiempo ahorita, pero lo más impresionante de todo esto es que la Biblia profetizó en Ezequiel capítulo 38, los que la traigan rápidamente, Ezequiel 38, las naciones, damas y caballeros, santos de Dios, hace 2700 años, la Biblia profetizó las naciones que actualmente se encuentran unidas y que se fundirían en una confederación política para atacar a Israel y provocar la tercera guerra mundial. Así que nos encontramos en un mundo donde ya se escuchan los cascos del Apocalipsis y donde, a pesar de la tecnología y etcétera, etcétera, somos la primera generación en la historia con el suficiente armamento nuclear para destruirnos en un minuto. En un minuto. Un solo misil, Satán, así se llama el nuevo misil de Rusia, Satán, y apuntan 16 misiles en el Atlántico a Estados Unidos. Y como son aguas internacionales, nadie los puede correr de ahí. Del lado este de Estados Unidos, enfrente de California, hay 4 o 5 submarinos Tifón también apuntando a Estados Unidos, esperando una orden nada más para lanzar sus cohetes, y cada submarino tiene un torpedo, y tienen 7 u 8 torpedos, y un solo torpedo destruiría 5 ciudades americanas en menos de un minuto, sin que Estados Unidos tuviera el tiempo para defenderse. Pero vean ustedes esta asombrosa profecía para todos ustedes que se siguen llamando ateos, agnósticos, escépticos. Estamos en un mundo donde la persona que niegue a Dios o que niegue las Sagradas Escrituras es una persona, te lo digo con todo mi corazón, que no es por falta de evidencia. Si tú eres una de estas personas, es porque no quieres creer, no te conviene creer. Porque te muestro evidencias en la Biblia sobrenaturales. Y las profecías es una de las áreas, de las evidencias más grandes que tiene la Biblia para demostrarle al mundo que Dios existe. Porque si Dios existe, Él es el único que puede profetizar el futuro. Fuera de Dios, ¿quién lo ha hecho? Nostradamus, 8% de sus profecías se cumplieron. Jean Dixon, ni se diga. Walter Mercado se acaba de morir.
y jamás se consideró profeta, ¿verdad? Gracias a Dios, simplemente astrólogo, hasta ahí llegó nada más. Pero métete al Tripitaka de Buda, al Corán del Islam, métete a los Vedas de los persas, métete a los libros sagrados, busca donde tú quieras las profecías tan detalladas al 100% de la palabra de Dios, y no los vas a encontrar en ningún libro de la historia ni del mundo tampoco. Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 38, versículo 4 en adelante: te quebrantaré, le está hablando Dios, a una nación llamada Magog y a un hombre llamado Gog. ¿Cómo sabemos que Magog es Rusia? En la Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, no aparecen los nombres de Rusia, no aparece el nombre de Irak, no aparece el nombre de Siria, no aparece el nombre de Turquía, simplemente porque esos nombres aparecieron a partir de 1920 del siglo pasado. ¿Y cómo sabemos entonces que estas naciones son las naciones que la Biblia mencionó? Bueno, en el caso de Rusia, los magogitas que fundaron la Rusia actual son todos los que descendieron de los escitas y poblaron del Mar Negro en adelante todo lo que se conoce o se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, los magogitas fueron los fundadores de la Rusia moderna. Irán, en 1935, hasta atrás, aparece en la Biblia con el nombre de Persia. Cada vez que tú veas en la Biblia Persia, es Irán, porque en 1935 se le cambió el nombre a República de Irán. Y en el 79, República Islámica de Irán por el Ayatollah Khomeini. Gomer y Togarma, que aparecen en la Biblia con el nombre que es actualmente la Turquía, donde nació el Imperio Otomano, que fue derrotado en 1923 por los ingleses y que quieren volver otra vez el ISIS y las naciones árabes a resurgirlo. Y dice el versículo 5, Persia, que es Irán, Cus y Fut, hijos de Cam. Vete a Génesis 10 y encuentras 70 naciones. Estas 70 naciones, Génesis 10 es antes del Génesis 11. En Génesis 11 la Torre de Babel es confundido los idiomas y Génesis 10 explica a dónde se fueron todas estas personas que fueron exiliadas o dispersadas de la Torre de Babel. Entonces, en el Génesis encontramos capítulos que no están cronológicamente en orden, porque antes del Génesis 10 es el capítulo 11 y el capítulo 10 debería venir después. Dios lo hizo a propósito. Igual que Apocalipsis 13 y 17. Primero es el 17, la ramera, y después es el anticristo, su poder político, porque el poder religioso viene primero y después el poder político mata a la ramera y se convierte el anticristo en el Dios de este mundo. Pero así encontramos en la Biblia tantas cosas, rompecabezas sueltos, que nos da a nosotros Dios la responsabilidad de ponerlos en orden. Porque dice la Biblia que Dios es el que pone los misterios y la responsabilidad de nosotros es acomodarlos. Gomer y Togarma y toda la casa de Togarma y Turquía junto con ellos. Cus y Fut descienden de Canaán, que son Ocam, las naciones africanas. Escuchen ahora, en el siglo XXI, 2019, en el cual tú y yo estamos, está unida China, que está simplemente supervisando a Rusia y a Corea del Norte, para que Corea del Norte, este loquito, no aviente los misiles antes de tiempo a Estados Unidos y Israel. China, Rusia, Irán y Siria. A Siria, a los Assad no lo saca nadie. ¿Por qué? Porque el que saque a Assad o el que se atreva a atacar a Siria, ataca a Rusia. Porque Rusia tiene en Siria la base naval más grande en el mar Mediterráneo. Y estratégicamente, si atacaran Siria, por eso Trump no ha podido sacar a Siria, ni atacar a Siria, y por eso ISIS, que comenzó a atacar a los rebeldes que querían sacar al presidente Assad de Siria, no lo pudieron hacer porque entró Rusia y Estados Unidos y se pusieron de acuerdo para matar a ISIS e impedir
que Siria no pudiera sobrevivir. China, Rusia, Irán, Irak y Turquía y las naciones del norte de África, Libia, Sudán, Etiopía, profetizadas hace 2600 años, y son las naciones que están delante de nosotros esperando invadir a Israel. Y si nos vamos al África, pues en el África encontramos en el continente africano una devastación impresionante de plagas. Del ébola ya volvió otra vez a surgir. Boko Haram está matando a todas las niñas y secuestrándolas en el África. Solamente queda el sur de África, el Cape Town, que es la mera punta donde fue el campeonato mundial de fútbol, etcétera, etcétera. Y vemos el mundo en una turbulencia como una olla express. Y tú hoy en la noche vas a ver tu telenovela. Otros solamente qué comeré, qué negocios voy a hacer, dónde invertir mi dinero. Ahorita no se imaginan, nos han llegado decenas de correos de Chile, de Argentina, de pastores, preguntándome, hermano, ¿podemos involucrarnos en un ministerio social o involucrarnos socialmente en una revolución como cristianos? Como cristianos, ¿debemos solamente leer la Biblia y orar? ¿Hay algo que podamos más hacer para involucrarnos en un levantamiento social? ¿Qué es lo que la Escritura dice? Y el mundo está completamente de cabeza. Algo tiene que pasar, porque todos los grandes dictadores de la historia han surgido, como Hitler, Saddam Hussein, José Stalin, el que tú me quieras decir, Nikolai Lenin. Todos han surgido cuando el caldo de cultivo estaba listo, preparado, para que con la sal y el ajito explotara tu futuro y tu eternidad también. Esta es la razón por la cual debemos, ahora más que nunca, acercarnos a Dios. ¿Estás tú cerca de Dios? Te podría preguntar, no levantes la mano, ¿cuántos minutos oras todos los días? O nada más te levantas, Jesucito mío y su compañero, en el nombre del Padre. ¿Es tu devocional? ¿O escuchamos las oraciones de los cristianos a la hora de la comida? Gracias, Señor, por estos alimentos, dáselos a los que no lo tienen, en el nombre de Jesús, amén. Un perico, mejor grábalo y ponlo ahí junto a dar las gracias. Ya todo lo hacemos ya mecánica, robóticamente, ya no está nuestra alma. Al dar las gracias, es el momento